Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar de un tema preponderantemente para abogados, pero que seguramente será del agrado y del gusto de cualquier persona. En tu labor cotidiana como abogado, a menudo te ves en la necesidad de recurrir, de impugnar o de controvertir la actuación o fallo o sentencia de un órgano de impartición de justicia o de una dependencia administrativa, y esto lo haces a través de recursos administrativos, de recursos de apelación, incluso a través del juicio de amparo u otros medios de revisión de fallos. Por ejemplo, si tú tienes una sentencia de primera instancia en materia civil o en materia penal, pues tú te vas al recurso de apelación para controvertirla, desde luego si esta fue desfavorable, y lo haces ante un tribunal de alzada, un tribunal de segunda instancia. Si tú tienes una resolución administrativa del Fisco Federal, por ejemplo, tú te vas al recurso de revocación y esto lo haces a través de la unidad jurídica correspondiente. Ahora, si tú tienes una sentencia definitiva, ¿sí?, en alguna materia y no hay un medio ordinario de defensa o ya lo agotaste, pues tú te vas al juicio de amparo a controvertir ese fallo o esa sentencia, y esto lo haces a través de un tribunal colegiado de circuito. A través de estos medios, si tú te das cuenta, ya no estás controvirtiendo a tu contraparte, ¿sí?, sino que estás expresando tu inconformidad sobre la sentencia, fallo o resolución del órgano resolutor. Y esto es para que revise o reconsidere esta sentencia, resolución o fallo, y solicitando o pidiendo que se revoque, se deje sin efectos o se nulifique. En el escrito que presentas, que puede ser de juicio de amparo, de juicio contencioso administrativo o de recurso de apelación o cualquier otro recurso administrativo, la ley te marca como requisito la expresión de agravios o conceptos de impugnación, conceptos de violación, argumentos o motivos de inconformidad, según la materia de que se trate. Por ejemplo, la ley te establece que expreses agravios cuando tú interpones un recurso administrativo, o cuando tú te vas a apelación también se denominan agravios, o cuando se trata de apelar sentencias en materia civil y penal. Se le llama conceptos de violación cuando se trata de juicios de amparo, conceptos de impugnación si hablamos de juicio contencioso administrativo, o motivos de inconformidad en medios de defensa en materia de seguridad social. Ahora bien, vamos a ensayar un concepto que sea genérico para todos estos conceptos, ¿sí?, para el agravio, conceptos de violación, conceptos de impugnación, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Son los razonamientos lógico-jurídicos que tienden a demostrar la contravención del acto, resolución, fallo o ley reclamados a los preceptos legales que se estiman transgredidos y que constituye una lesión directa a los intereses jurídicos de una persona, o bien la ofensa, daño o afectación indebida que, derivada de una ley o de un acto de autoridad, se hace a los derechos o intereses de un particular. Nota que aquí estos argumentos o estos agravios no son tendientes a controvertir los intereses de nuestra parte en un juicio natural, ¿verdad?, sino en un pleito legal, sino que lo que tiende a impugnar o a controvertir son esas consideraciones dentro del fallo o resolución del tribunal que conoció de dicha controversia. Para efectos de nuestra plática, para no estar diciendo agravios, conceptos de violación, conceptos de impugnación, si les parece, vamos a denominarlo con el nombre genérico de agravios, solamente para efectos de nuestra plática. Ahora, ¿qué tratamiento da el tribunal a estos agravios? ¿Qué hacen los tribunales cuando tú expresas estos agravios? ¿Qué hace con ellos? Bueno, el tribunal hace por lo menos tres cosas. Número uno,
los transcribe. Número 2, los califica. Y número 3, funda y motiva su calificativo. ¿Sí? Los transcribe, es decir, aquello que tú argumentaste, el tribunal lo que hace es los transcribe, ¿sí? Textualmente. Número 2, los califica, les da un nombre, ¿sí? Un nombre que se va a reflejar en el efecto. Y funda y motiva, es decir, desarrolla la idea completa de por qué consideró ese agravio de tal o cual forma. Y el motivo de nuestra plática en esta mañana es precisamente la calificación que se hace de estos agravios. Esto es, el nombre asignado por el tribunal, el nombre determinado que le asigna de acuerdo a sus propias características. Vamos a identificar primeramente tres grandes grupos, que son, número 1, los agravios fundados, número 2, los agravios infundados, y número 3, los agravios inoperantes. Los agravios fundados son aquellos en los que le asiste la razón al recurrente, apelante, amparista o quejoso, y que fueron demostrados con medios de prueba idóneos y son suficientes para revocar, anular, dejar sin efectos o destruir el acto o resolución impugnada. Estos son los agravios fundados. Número 2, agravios infundados. Son aquellos alegatos o argumentos en que no le asiste la razón al actor porque no probó los hechos afirmados, o porque es incorrecta su apreciación sobre los hechos, la aplicación, interpretación o integración de la norma. Son los agravios infundados. Y número 3, agravios inoperantes. Son los razonamientos lógico-jurídicos que no sirven o no operan, como su nombre lo dice, para decidir la cuestión controvertida de manera favorable a los intereses del apelante o recurrente o quejoso, debido a diversas razones. ¿Y cuáles son estas razones? ¿Sí? Estos fueron los agravios inoperantes. Hay por lo menos, o identificamos por lo menos 15 razones por las cuales un agravio puede resultar inoperante. Pon mucha atención. Número 1, aquellos agravios que son reiterativos o que reproducen íntegra o sustancialmente los expuestos en una instancia anterior. Es decir, en una instancia anterior tú metiste un juicio o un pleito en contra de otra persona e hiciste una serie de razonamientos, razonamiento 1, razonamiento 2, razonamiento 3. El juez o tribunal falló en tu contra, falló desfavorable hacia tus intereses, y lo que haces tú en el amparo o en el recurso de apelación es transcribir íntegramente esos argumentos. Bueno, ese agravio va a ser inoperante. Número 2, aquellos que son novedosos, es decir, que no fueron materia de la litis en la instancia anterior, ni fueron consideraciones de la responsable, ¿sí? Estos agravios algunos también los llaman improcedentes. Son los novedosos, ¿verdad? Aquello que no dijiste o aquello que no esgrimiste en la instancia anterior y que por supuesto el juez que conoció de ese juicio jamás se pronunció sobre ello, tú jamás lo invocaste. No quieras ahora, ¿sí?, en el amparo o en la apelación dolerte de que el juez no se pronunció sobre ello. Tú jamás lo pusiste a su consideración, luego entonces no puede haber un pronunciamiento. Es más, ni siquiera se te puede estudiar ese agravio, por lo tanto es inoperante. Número 3, cuando ya es cosa juzgada en medio de impugnación anterior. Es decir, cuando por alguna razón de estructura o técnica jurídica ese asunto respecto de ese acto en particular, tú ya lo pusiste a consideración de tribunales y ya agotaste las instancias y ya fue cosa juzgada. Si por alguna razón te viene la oportunidad de volverlo a controvertir, si esa parte que tú estás esgrimiendo, que tú estás argumentando, ya fue cosa juzgada, ya jamás, bajo ninguna circunstancia y en ninguna instancia puede serte analizado ese agravio, ¿verdad? Ya es cosa juzgada, ya el derecho decidió sobre ello. Entonces es inoperante también tu agravio. Número 4, cuando ya no es la instancia adecuada para hacerlo valer
por existir una instancia anterior, ¿sí? Esto se parece más a lo inoportuno. Ya no es la instancia adecuada para hacerlo valer, hay una instancia anterior. Se parece también al principio de definitividad.